metastásica en mujeres y en niños. La laringe está más o menos a la altura de la tercera vértebra, cuerpos vertebrales, hasta la sexta vértebra. Esos son parámetros anatómicos que nos sirven cuando los tumores son muy grandes y poder ubicarnos dónde es que estamos nosotros viendo. En cuanto a la fisiopatología de la laringe, esta tiene diferentes funciones. Para nosotros son importantes tres funciones. Primero, la de respiración, que es la que va a permitir que se active el centro respiratorio. Esto va a activar el músculo cricoretinoideo y va a permitir el paso del aire a través de la glotis. Eso nos va a permitir que se pueda oxigenar los tejidos por el pase del aire. Segundo, la deglución. La laringe también está dentro de la función deglutoria, que se inicia cuando la epiglotis tapa la glotis para que pueda de esa manera proteger la vía aérea y los alimentos puedan irse por la vía digestiva. Así evitamos que se tenga una neumonía aspirativa. Por eso que cuando los pacientes tienen cánulas de traqueostomía y están con sonda nasogástrica y nos piden retiro de la cánula, paciente debe iniciar su terapia deglutoria para poder asegurar nosotros nuestra vía aérea. Y la función importante también es la foneación. La voz es producto de la vibración ondulatoria de la mucosa del borde libre de las cuerdas vocales al pasar el aire por la glotis. Principalmente los 2/3 anteriores de las cuerdas vocales están en relación con la foneación y el tercio posterior está en relación con la respiración. La epiglotis la vamos a dividir en tres áreas, en la supraglotis, en la glotis y la subglotis. La supraglotis va desde la epiglotis hasta el piso del ventrículo. La glotis son las cuerdas vocales propiamente dicho y la subglotis está por 5 milímetros por debajo de las cuerdas vocales hasta el cartílago cricoides. Esas son las tres áreas que nosotros tenemos o las tres divisiones de la laringe. En relación al cáncer de laringe, esto se presenta en 1 a 2% de todos los tumores, entre 40 y 55% de los tumores de cabeza y cuello. Es una patología con una frecuencia bastante alta, que debemos hacer su diagnóstico temprano. Debemos nosotros siempre pensar en que un paciente podría tener un cáncer de laringe y si está en estadios iniciales, hacemos un diagnóstico, el paciente tiene una buena sobrevida. La edad de presentación generalmente es entre los 50 y 70 años. Es una patología más frecuente en varones en una relación de 4:1. Antiguamente esta relación era mayor, pero ha ido bajando porque con la, digamos, el empoderamiento de la mujer también se vio que las mujeres comenzaron a fumar, siendo el tabaco uno de los factores de riesgo de desarrollar cáncer de laringe. Por esto esta relación disminuyó a 4:1, 4 varones, una mujer. El tabaco es el principal causante del cáncer de laringe asociado al alcohol, pues tenemos hasta un 80-90% de los casos que me pueden llegar a producir un cáncer de laringe. Pero otro de los factores que también tenemos nosotros que pueden desarrollar cáncer de laringe es el virus del papiloma humano. Principalmente el P16, el P18 son los que nos pueden producir este tipo de patología. A diferencia del carcinoma ocasionado no por el virus del papiloma humano, por el tabaco, por el alcohol, este virus del papiloma humano es un virus que responde mucho mejor a la radioterapia. Además, se presenta en personas jóvenes. Las estadísticas de 50 años para arriba a 70 años en promedio se vieron alteradas al tener pacientes de 34 años, 36 años, 40 años. ¿Qué era lo que ocurría? ¿Qué era lo que pasaba? Porque estas personas jóvenes que no eran fumadores están desarrollando carcinomas de laringe y los estudios no determinaron que iban hacia el virus del papiloma humano, que tiene, como les vuelvo a decir, mejor respuesta a la radioterapia.
Las exposiciones ocupacionales con contaminantes del aire, como la serrín, productos químicos, también pueden ser considerados dentro de los factores que me pueden originar un cáncer de laringe. La raza negra no es un factor que me va a originar el cáncer de laringe, pero sí tiene mayor predisposición de desarrollar este tipo de patologías. El reflujo gastroesofágico también es una etiología que me podría llevar hasta un cáncer de laringe. Si nosotros no controlamos este reflujo, va a haber una irritación continua de la mucosa de la vía aérea que va a sufrir una metaplasia, como conversábamos hoy día con algunos de sus compañeros. Si se deja el estímulo en una metaplasia, hay una regresión de los tejidos y todo vuelve a su normalidad. Pero si continúa el estímulo, el reflujo, el ácido continúa afectando estos tejidos, pues va a pasar a una displasia, y una vez que estamos en displasia ya no hay vuelta atrás, sino va a continuar hasta un cáncer. Por eso es importante controlar el reflujo gastroesofágico en todas las personas que lo padecen. Las radiaciones también es otro de los factores que se ha visto como etiológicos en cuanto a desarrollar cáncer de laringe. El carcinoma, la histología del carcinoma de laringe está dado en un 95% por un carcinoma epidermoide, que puede ser bien diferenciado, G1, medianamente diferenciado, un G2, o pobremente diferenciado, que es un G3. Pero el carcinoma o la histología más frecuente del cáncer de laringe, hablamos de un carcinoma epidermoide. Doctora, ¿podemos tener otros casos de cáncer? Sí. Podemos tener cáncer derivados del cartílago, sería un condrosarcoma, podría ser, por ejemplo, cáncer derivado de del tejido celular subcutáneo, podríamos tener liposarcomas, podría tener también un carcinoma adenoide quístico, porque también hay glándulas salivales a nivel de la glándula laringe, pero son las patologías menos frecuentes. El más frecuente es el carcinoma epidermoide, que se presenta en un 95% de los casos. En cuanto a la presentación, de acuerdo a la distribución de los subsitios de la laringe, el sitio glótico o la glotis o las cuerdas vocales verdaderas, valga la redundancia, es el lugar de mayor frecuencia en un 59%. Cuya principal sintomatología es la disfonía. Por eso, paciente que presenta disfonía por más de 2 semanas es un paciente que debemos evaluar las cuerdas vocales. ¿Cómo las evaluamos? Hay diferente manera de poderlas evaluar, pero paciente con 2 semanas con disfonía se tiene que evaluar cuerdas vocales, porque podría tratarse de un cáncer de laringe. El segundo subsitio en presentar cáncer de laringe es el subglotis o la subglotis. Como habíamos dicho, va desde la epiglotis hasta el ventrículo, que se encuentra por encima de las cuerdas vocales verdaderas, en un 40%, cuya principal sintomatología es la disfagia. A nivel de la subglotis hay espacio donde el tumor pueda crecer, por lo tanto me va a llevar a mí a que la primera sintomatología es la disfagia, porque puede comprometer el esófago. O por el tamaño del tumor dificulta el inicio del mecanismo de la deglución y por lo tanto se produce esta disfagia. Las diferencias que tengo entre un carcinoma glótico y uno localizado en la supraglotis es que el cáncer de la supraglotis me puede producir metástasis. Incluso me puede dar metástasis ganglionar, hablamos de ganglionar bilateral. Puedo yo tener un paciente con un cáncer de supraglotis con metástasis a ambos lados o a la ipsilateral a la lesión, como lo puedo tener contralateral a la lesión. El carcinoma subglótico, los tumores se presentan en 1%, cuya principal sintomatología es la disnea. Como nosotros hemos visto, esta es la glotis, acá tengo yo mis cuerdas vocales, aquí abajo tengo la subglotis. Imagínense que esta lesión verrucosa la tenga yo a nivel de la subglotis, la tenga a este nivel, el paciente no tiene por dónde respirar.
por lo tanto, cuya principal sintomatología es la disnea, y si esto sigue creciendo, el paciente pues se puede asfixiar y puede morir por este motivo, porque el tumor me obstruye la vía aérea y no tiene por dónde respirar. El paciente puede acudir a la emergencia por una disnea, pero generalmente es un tumor que se ha iniciado en la glotis o en la supraglotis. Felizmente, los tumores subglóticos son de muy poca frecuencia de presentación, porque si no sería muy trágico para los pacientes. Este carcinoma subglótico también me puede dar metástasis. Entonces, paciente con disfonía, lo primero que yo tengo que pensar que puede ser un cáncer a nivel de la glotis, y yo tengo que evaluar las cuerdas vocales. Además, es el sitio de mayor frecuencia de presentación de los carcinomas de laringe. Como les decía, la metástasis va a depender de si está localizado en la supraglotis o está localizado en la subglotis. Si a mí un paciente inició con una disfonía y se agrega posteriormente disfagia y en el transcurso del tiempo se agrega la disnea, quiere decir que probablemente inició en la glotis y ya se ha expandido o ha extendido hacia la supraglotis y a la subglotis. Ese paciente puede tener metástasis a ambos lados, bilateral e incluso metástasis cruzada por los diferentes vasos linfáticos que tenemos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del paciente con cáncer de laringe? Primero, como habíamos hablado, en tiroides siempre es hacer una buena anamnesis, hacer nuestra historia clínica. Y en la historia clínica y en la anamnesis es importante el relato cronológico de los síntomas. Si el paciente comienza con disfonía, quiere decir que probablemente inició con un tumor en la laringe. Si el paciente inicia con la disfagia, el paciente inició probablemente con el cáncer a nivel de la supraglotis. Si el paciente viene por la disnea, sabiendo que es poco frecuente su presentación, la probabilidad de presentación, tengo que ser insidiosa en el interrogatorio. Señor, si el paciente me puede responder, o a la familia, señora, señor, ¿cómo inició la molestia? Me falta el aire, doctora. Pero usted está ronco. ¿Usted estuvo ronco antes de que le faltara el aire o después? Antes. Entonces, probablemente el paciente inició con un cuadro a nivel de las cuerdas vocales que está comprometiendo ya la subglotis. El examen físico, como es un tumor endolaringio, está por dentro, no lo voy a poder visualizar. Lo que nosotros encontramos en el cuello, en algunas circunstancias podría encontrar ganglios, ya sea en el lado derecho, lado izquierdo, es la probabilidad porque es un tumor que ya comprometió la supraglotis o está comprometiendo la subglotis, además de su sitio de origen. Cuando nosotros estamos normalmente, yo puedo mover mi laringe a la derecha y a la izquierda, y ahorita lo siento que vibra porque es el órgano foniatorio por el cual podemos emitir la voz, y lo puedo mover derecha e izquierda. Si yo no puedo mover, tengo todo el cuello en bloque que no se mueve, es lo que nosotros llamamos cuello congelado. Y al ser un paciente con un cuello congelado, es un paciente no quirúrgico. Es un paciente que el tumor está invadiendo estructuras como la fascia prevertebral, como la arteria carótida en más de 180 grados y los vasos mediastinales. Tienen los mismos criterios de irresecabilidad que el cáncer de tiroides. Si yo cojo en bloque, no se mueve esto, yo ya sé que ese paciente no es quirúrgico para mí. Lo único que me faltaría es confirmar los estadios clínicos mediante los exámenes auxiliares. ¿Qué exámenes auxiliares voy a necesitar en estos pacientes? Pues el que me permita ver las cuerdas vocales o que me permita ver la laringe. Al hacer mi estudio de la laringe, tengo que evaluar la supraglotis, tengo que evaluar las cuerdas vocales y tengo que evaluar la subglotis. Eso es por un lado, ver la laringe de manera endoscópica. El otro examen que me es útil en estos pacientes es la tomografía.
La tomografía me va a determinar la extensión de la enfermedad y me va a decir hasta dónde es que qué estructuras están comprometidas para yo poder estadiar a mi paciente. Para poder visualizar la laringe, lo puedo hacer mediante una laringoscopía indirecta. En este caso, este doctor está viendo a través de esta fibra óptica las cuerdas vocales que se visualizan en un monitor. Esto es una laringoscopía indirecta. Aquí tenemos una laringoscopía flexible. Él está viendo directamente. Si yo tuviera un monitor conectado a esta fibra óptica, es una laringoscopía indirecta porque lo estoy viendo a través de un monitor. Aquí yo tengo la visión directa a través de mi laringoscopía flexible. ¿Qué otro tipo tengo para poder visualizar? Antiguamente no se contaban con esos equipos o muchas veces cuando vamos a hacer el serum no tenemos la infraestructura que se tiene en un hospital grande, pero sí podemos tener un mechero o un encendedor y un espejo, estos que utilizan los odontólogos, flambeamos, lo pedimos al paciente que abra la boca, pero necesitamos una fuente de luz y un espejo. Este examen, que es bastante básico, lo podríamos realizar cuando estemos en el serum o cuando ustedes estén en el serum. Yo ya pasé eso hace muchos años. Paciente con 2 semanas de disfonía, la doctora Quevedo nos dijo que teníamos que ver cuerdas vocales, cómo era, cojo mi mechero, un espejo y logro visualizar mis cuerdas vocales, por lo menos porque es el sitio de mayor frecuencia de presentación del cáncer de laringe. Se ve alguna lesión, lo derivan ustedes inmediatamente a otorrinolaringología para la toma de biopsia, porque yo no puedo hacer un diagnóstico si no tengo una toma, por lo menos una muestra del tejido que me va a dar histológicamente el resultado de un carcinoma epidermoide en un 95% de los casos. La otra forma de mirar las cuerdas vocales es la laringoscopía directa. ¿Cómo lo estoy viendo? Lo veo cuando se va a hacer la intubación al paciente, cuando los anestesiólogos van a proceder a intubar, cuando los de UCI también levantan la lengua para poder hacer la intubación. Ahí yo veo las cuerdas vocales directamente y se puede hacer incluso una toma de biopsia. Eso en nuestro hospital lo hace el servicio de otorrino. Esta laringoscopía flexible, el nasofibroscopio, por ejemplo, que nosotros tenemos también en el hospital, tienen muchos de ellos canal de trabajo. Por ahí se coloca una pinza cocodrilo y se toma una muestra para la biopsia. Con eso al paciente se le ahorra un promedio de unos 2 a 3 meses porque tenemos el diagnóstico más rápido. Lamentablemente estas pinzas son descartables, se usan y se descartan, no se pueden, no es que no se puedan. La licenciada sacaron una resolución, lograron sacar una resolución que son, como la caja dice, un solo uso, lo uso y lo boto. Listo. Nosotros antiguamente lo reesterilizábamos y lo utilizábamos para varios pacientes y se hacía mucho más rápido el diagnóstico. Ahora, lamentablemente, lo mandamos a otorrino para que ellos puedan hacer la biopsia. Una vez que se tiene la biopsia, yo ya tengo mi nasofibroscopía, además tengo mi tomografía para poder determinar cuál es el estadio clínico del paciente. Laboratorio, los prequirúrgicos para poder operar al paciente, gastroscopía, una endoscopía alta, para ver si es que el paciente tiene compromiso de esófago, cuando son tumores muy grandes y cuando el paciente tiene la sintomatología. Pero lo importante para hacer mi diagnóstico de cáncer de laringe es primero mi anamnesis, un examen físico que no me va a aportar mayor información si el tumor está dentro de la laringe, está endolaringio, si ya salió de los confines de la laringe, sí puedo encontrar un cuello patológico. La visualización de la laringe, ya sea por laringoscopía indirecta, por laringoscopía flexible, por laringoscopía directa, imágenes. Sí es importante aquí que en todo paciente que yo estoy pensando que tiene un cáncer de laringe, solicitarle mínimo una tomografía,
porque la laringoscopía me va a decir a mí si es que tengo movilidad de cuerdas vocales y me va a describir la lesión. Para mí es importante hacer esa laringoscopía por movilidad de cuerdas vocales y descripción de dónde está localizada la lesión. Importante para el diagnóstico, la toma de la biopsia de la lesión. Sin eso yo no puedo continuar ni darle tratamiento. Diagnóstico mediante nasofibroscopía e imágenes, su tomografía. Y es importante la biopsia, suficiente con sacar un pedazo de la muestra, ya sea por laringoscopía flexible o laringoscopía de suspensión. Los otorrinos generalmente llegan a sacar toda la muestra. Aquí vemos una nasofibroscopía. Claro. Es un paciente con una lesión, como yo les había dicho, todo es invertido. Si está hacia el lado izquierdo mío, es derecho del paciente. Es una nasofibroscopía donde tengo una lesión verrucosa, exofítica, ulcerada, no sangrante, a nivel de 2/3 anteriores de la cuerda vocal derecha, sin llegar a comprometer la comisura anterior. Hasta ahí yo ya hice mi descripción de la lesión. Lo otro que yo necesito visualizar es si es que el paciente tiene movilidad de cuerdas vocales, si a pesar de que el paciente tiene esa lesión, puede mover o no la cuerda vocal. ¿Ok? Si el paciente mueve la cuerda vocal, como estamos viendo aquí en esta nasofibroscopía, para mí, clínicamente, porque necesito la biopsia, el paciente está en un estadio clínico 2 por el tamaño de la lesión. Puede ser una lesión más pequeña con movilidad de cuerda vocal, puede ser un estadio clínico 1. ¿Qué quiero decir? Que para mí es importante, mediante el examen de la visualización de la nasofibroscopía, describir la lesión, pero además ver la movilidad de cuerdas vocales. Porque si el paciente tiene movilidad de cuerdas vocales, eso es un estadio clínico 1, estadio clínico 2, tratamiento, radioterapia, preservación de órganos con quimioterapia. O sea, movilidad de cuerdas vocales, estadio clínico 1, estadio clínico 2, preservación de cuerdas vocales, tratamiento, lo mando a quimio y radioterapia básicamente. Entonces, para mí eso es importante. Si yo hago una nasofibroscopía y el paciente tiene parálisis de una de las cuerdas vocales, lo mínimo que tiene el paciente es un estadio clínico 3. Si ya hay parálisis de cuerda vocal, estadio clínico 3. Tratamiento quirúrgico. ¿Qué es lo que le corresponde? Laringectomía. ¿Qué es lo que me va a terminar de dar el estadiaje? Las imágenes, las tomografías. Si estas son diferentes pacientes. Si yo tengo un compromiso del cartílago tiroides, este paciente ya es un estadio clínico 4A. El estadio clínico 4A también se va a beneficiar con laringectomía. Al paciente va a hacer su tratamiento quirúrgico, laringectomía con chance de curación. En cambio, si yo tengo un paciente que el tumor me llega hacia la fascia prevertebral, ya habíamos visto, es un 4B, es un 4C, son pacientes que ya no tienen opción quirúrgica, sino que van a ir a radioterapia como tratamiento paliativo. Por eso es importante nasofibroscopía o visualización de cuerdas vocales, si hay movilidad o no. Si yo tengo movilidad de cuerdas vocales, estadio clínico 1, estadio clínico 2, tratamiento, preservación de órganos, radioterapia, quimioterapia. Si una cuerda no se mueve, lo mínimo que tiene es un estadio clínico 3. La tomografía me va a terminar de estadiar al paciente. Si tengo estadio clínico 3, estadio clínico 4A, paciente va a tratamiento quirúrgico, laringectomía. Si paciente tiene metástasis a distancia, estadio clínico 4C. Si tiene criterios de resecabilidad, estadio clínico 4B
Por lo tanto, va a radioterapia, tratamiento paliativo, lo único que le podría ofrecer es una traqueostomía para asegurar mi vía aérea. Nos llega un paciente por la emergencia con una gran masa, un gran tumor. No nos olvidemos que en época de pandemia, lamentablemente para los pacientes y para nosotros también, se nos cerraron muchas puertas de quirófano. Solo nos permitían hacer traqueostomías y nos permitían hacer drenajes de abscesos. Pacientes perdieron su chance quirúrgico, pacientes que estuvieron en un estadio clínico donde podían responder a la cirugía con laringectomía, llegaban en estos estadios avanzados. Aquí, fascia prevertebral comprometida, vemos el gran tumor, la gran masa, tocábamos al paciente, no se mueve, lo único que ofrecemos al paciente es una traqueostomía, incluso transtumoral, para poder asegurar la vía aérea y los mandamos a radioterapia. Muy bien, ya comencé. Acércate despacio. Este es un caso de una paciente, bueno, si ya digo es una paciente es porque es mujer, ella presenta una parálisis de la cuerda vocal izquierda, se le hizo el diagnóstico, estaba en un estadio clínico 3, se le ofreció tratamiento quirúrgico y abogada ella, lo primero que nos dijo es no. Yo no me opero, quiero quimio, radio, yo quiero que me den tratamiento. Cuando estuvimos haciendo los estudios diagnósticos, la tomografía se vio que había un compromiso del cartílago tiroides y cuando el cartílago está comprometido, la radioterapia no le va a hacer nada. Es, digamos, bueno, pues si usted quiere ir a radioterapia, ya yo lo envío, pero yo sé que no le va a hacer nada y tengo que decirle al paciente que eso es lo que va a pasar, que la radioterapia no va a controlar su enfermedad porque hay compromiso del cartílago y que ella va a volver en un estadio más avanzado, posiblemente ya que no sea quirúrgico. Se le explicó a la doctora todo lo que iba a implicar y obviamente pues el tratamiento es la laringectomía, es sacar la laringe. El paciente no va a hablar como lo hacía, el paciente va a perder su capacidad foniatoria. La doctora nos dijo, yo soy docente, ¿qué hago? Bueno, doctora, lamentablemente las opciones de tratamiento que le podemos ofrecer con chance curativo es hacerle la laringectomía. La paciente aceptó tratamiento quirúrgico y ya de esto han pasado 7 años. Este es otro paciente donde se va a ver una lesión a nivel de la supraglotis. Aquí tenemos el tumor que está en la supraglotis, esta vemos la glotis, incluso me está comprometiendo la pared lateral de la laringe, pero en esta nasofibroscopía era para poder ver y describir el tamaño de la lesión. Lo que nos importaba era evaluar las cuerdas vocales, porque si yo tengo el tamaño de esta lesión con cuerdas vocales móviles, paciente en estadio clínico 2, a pesar del tamaño de la lesión, el paciente va a tratamiento con radioterapia. Radioterapia a nivel de la laringe, pero también a nivel de cuello, porque no nos olvidemos que supraglotis pues me puede dar metástasis cervical. En esta nasofibroscopía no se logra visualizar la movilidad de las cuerdas vocales, pero sí se le hizo una nasofibro, o sea, tenemos parte del video donde sí se logra ver que las cuerdas vocales son móviles. Pero estos pacientes que están en estadio clínico 1, estadio clínico 2, donde todavía tengo movilidad de cuerdas vocal, son pacientes que se ha visto que el tratamiento con radioterapia y tratamiento quirúrgico, pues tienen igual tiempo de sobrevida. Por lo tanto, se les da el chance de la radioterapia y controles periódicos, porque si tienen recidiva de tumor, ya les correspondería una laringectomía. Si no hay recidiva de tumor, pacientes se curaron ahí, pues continuamos haciendo sus controles cada 4 meses, cada 6 meses y una vez al año, dependiendo cuánto tiempo ha pasado del diagnóstico.
Entonces, como todo estadio, como todo cáncer, debemos estadiar a nuestros pacientes. ¿Cuál es el estadio que a mí me interesa? Determinar el estadio clínico 3 en un cáncer de laringe, ya sea glótico, ya sea subglótico o ya sea supraglótico. Importante, estadio clínico 3. ¿Cómo lo hago? Con la visualización de las cuerdas vocales. Si una de las cuerdas vocales está paralizada, ese es un estadio clínico 3, hasta que la tomografía me diga si es que es 3 o es 4. Muy bien. Por eso es importante para nosotros nuestros exámenes de nasofibroscopía, en este caso, más tomografía. El paciente con sospecha de cáncer de laringe tiene que salir con orden de la consulta, nasofibroscopía, tomografía y orden para biopsia, porque yo ya sé que tiene una lesión ahí, que la nasofibroscopía me la va a confirmar y la tomografía me va a dar la extensión de la enfermedad, pero necesito enviarlo a otorrino en mi institución para que ellos puedan hacer la toma de la biopsia mediante laringoscopía de suspensión. Cuando hemos determinado el estadio clínico del paciente, recién es lo que vamos a nosotros determinar cuál es el tratamiento que le corresponde a este paciente. Si el paciente está en estadio clínico 1, estadio clínico 2, movilidad de cuerdas vocales, lo mando a preservación de órgano, radioterapia, quimioterapia. Generalmente estos pacientes que se presentan en personas jóvenes son ocasionados por el virus del papiloma humano, tienen muy buena respuesta al tratamiento con la radioterapia. Pero igual son pacientes que se les tiene que hacer seguimiento porque pueden tener una recidiva de tumor y el paciente va a la laringuectomía para poder completar o darle chance quirúrgico oncológico. Si el paciente está en estadio clínico 3, parálisis de una de las cuerdas vocales, por lo menos, puede ser la parálisis de ambas, parálisis de una de las cuerdas vocales sin compromiso del cartílago tiroides, estadio clínico 3. Compromiso del cartílago tiroides con parálisis de por lo menos una de las cuerdas vocales, estadio clínico 4A. Tratamiento laringuectomía. Pero el tumor se inició en la glotis, pues ya me está comprometiendo la supraglotis y me está comprometiendo además la subglotis. Por lo tanto, es laringuectomía total más disección de cuello bilateral más una hemitiroidectomía de donde inició el tumor, del lado que inició el tumor. Entonces, ese es el tratamiento oncológico que le vamos a ofrecer a los pacientes. Cuando el paciente está en estadio clínico 4B, criterios de resecabilidad, fascia prevertebral, me envuelve la carótida en 180 grados y tengo compromiso de vasos mediastinales, estadio 4B. Paciente con metástasis a distancia, estadio 4C, lo único que lo puedo ofrecer desde el punto de vista quirúrgico es la traqueostomía para asegurar mi vía aérea y lo mando a radioterapia como tratamiento paliativo. Entonces, ¿quiénes son los pacientes que llegan a nuestro consultorio? Los pacientes son los tributarios a tratamiento quirúrgico. Generalmente los pacientes con disfonía de más de 2 semanas acuden primero al otorrino. Los otorrinos están haciendo las nasofibroscopías, encuentran una lesión en las cuerdas vocales porque es el sitio más frecuente de presentación del cáncer de laringe, se sospecha de que sea un carcinoma de laringe, se toma la biopsia, movilidad de cuerdas vocales, estadio clínico 1-2, lo mandan a radioterapia, quimioterapia, por lo tanto son pacientes que no se están evaluando en nuestros consultorios. A nosotros nos llegan pacientes en estadio clínico 3, estadio clínico 4A, para ser sometidos a tratamiento quirúrgico, que sería laringuectomía más disección de cuello bilateral más hemitiroidectomía del lado donde inició la lesión. ¿Qué consiste la laringuectomía? En la extirpación quirúrgica de toda la laringe.
Aquí nosotros estamos viendo que el paciente tiene su laringe, esta es la zona, y lo que vamos a hacer es la extirpación quirúrgica de la laringe y abocar la tráquea hacia la piel. Vamos a crear un estoma traqueal, el paciente va a respirar por aquí, por el estoma traqueal, ya no va a volver a respirar por la nariz. Aquí vemos que el aire entra tanto por la vía aérea como por la vía digestiva, por la nariz como por la boca, pasa a través de la laringe hacia los pulmones, a la tráquea, bronquios, al pulmón, y estos puntos entrecortados es la laringe, es la vía de alimentación. Cuando nosotros hacemos la laringuectomía total, el paciente va a respirar por aquí porque la tráquea la vamos a abocar a la piel. Este tejido se va a suturar nuevamente, se va a crear una neofaringe y una neopared faringea, y la alimentación va a continuar normalmente por inicio a nivel de la cavidad oral. ¿Que el paciente va a comer al día siguiente de la cirugía? No, el paciente debe salir con su sonda nasogástrica. Como les dije, el cáncer de laringe supraglótico y subglótico me dan metástasis cervicales. Si yo tengo un paciente en estadio clínico 3 de supraglotis, es un paciente que dentro de mi examen he visto que tiene una parálisis de cuerda vocal. Por lo tanto, está comprometida la supraglotis y también está comprometida la glotis. Si yo tengo un paciente con una parálisis de cuerda vocal, un cáncer de glotis, que ya me está comprometiendo la supraglotis, es un paciente que a la hora de hacer la cirugía yo tengo que hacer laringuectomía total más disección de cuello bilateral más la hemitiroidectomía del lado donde inició la lesión. Este es mi laringe, el cartílago tiroides, este es el cartílago cricoides. Nosotros vamos a sacar la laringe quirúrgicamente. ¿Ok? La tráquea se va a abocar a la piel. Supongamos que el tumor comenzó en el lado izquierdo, hago mi hemitiroidectomía, pero además hago disección del grupo 2A, del grupo 2B, del grupo 3, del grupo 4, disculpen, del grupo 4 y del grupo 5B. ¿Ok? Esto es mi disección de cuello bilateral porque hemos dicho que la supraglotis y la subglotis me da metástasis ganglionar incluso cruzada. Por lo tanto, si empezó en el lado izquierdo, tengo que hacer mi disección del lado izquierdo, pero además la disección del lado derecho porque tengo alto riesgo de tener metástasis a ese lado. Aquí vemos una imagen donde ya se ha retirado la laringe, ya se le ha hecho la laringuectomía. Esta es una sonda nasogástrica porque tenemos que cerrar la faringe nuevamente porque el paciente tiene que seguir alimentándose. Hemos sacado la laringe, la vena yugular interna, la carótida, aquí está su bifurcación. Como yo les decía, en el cuello, la que está más hacia adentro es la carótida externa y la que está más hacia afuera es la carótida interna. ¿Cómo la podemos reconocer? Porque es la que me da la primera rama. La carótida externa es la única que me da ramas en el cuello. La primera rama es la tiroidea superior. Por lo tanto, yo he hecho una tiroidectomía o una hemitiroidectomía y estoy cortando ahí su pedículo. Entonces, eso es la anatomía que nosotros debemos conocer para no causarle mayor daño al paciente. Aquí lo que vamos a hacer es el cierre, se cierra por planos, vamos cerrando nosotros, primero la mucosa, se hacen puntos invertidos para que pueda quedar hacia adentro y se hacen dos planos mucosos si es que nos lo permiten. Tenemos que comprobar muchas veces con azul de metileno que tengamos una muy buena sutura para disminuir los riesgos de complicaciones. Y la tráquea se aboca a la piel. Aquí
esta pinza lo que me está mostrando es la tráquea, y la tráquea lo voy a suturar a la piel. Por aquí es donde le doy la anestesia al paciente para poder nosotros terminar de hacer el tratamiento quirúrgico. Así es como me va a quedar. El paciente no va a respirar por la nariz, el paciente va a respirar por el traqueostoma, el paciente va a respirar por aquí. A veces nosotros indicamos nebulizaciones y encontramos que lo están nebulizando con su máscara de Venturi, su máscara aquí en la nariz, cuando deberían ponérselo de frente al traqueostoma. Así es como termina el paciente en sala de operaciones, así es como sale el paciente. Cuando nosotros respiramos normalmente, la función de la nariz me va a humidificar el aire, me lo va a calentar y lo va a limpiar, lo va a filtrar. En este caso el aire va a entrar de frente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El organismo va a activar sus mecanismos de defensa. ¿Qué es lo que hace? Produce mucosidad y además produce tos, o sea, se activa la tos. Por lo tanto, esto al día siguiente va a llegar todo lleno de moco, todo no se va a ver así limpio como lo vemos y tenemos que limpiarlo. Punto por punto tenemos que ir limpiando poco a poco, con una gasa con agua oxigenada, se exprime y lo debemos dejar así. Para evitar complicaciones, para evitar que esto se infecte, para evitar que los puntos de sutura no se vayan a abrir, que no tengamos una dehiscencia, la tráquea es la que está abocada ahí, se cae, es una emergencia, tenemos que entrar nuevamente a sala de operaciones. Entonces, esa limpieza del paciente laringotomizado es una promedio de media hora. Por eso que debemos enseñarles a limpiar bien punto por punto para que quede limpio y no se vaya a infectar. Cuando terminamos la cirugía, cambiamos ese tubo por el cual se le daba la anestesia, es un tubo anillado por una cánula de traqueostomía. Pero la cánula de traqueostomía no es para que el paciente respire por ahí, sino la cánula de traqueostomía me sirve como tutor. Otra de las complicaciones que puede ocurrir, que vamos a ver, es que el ostoma traqueal no me quede así, sino que comience a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse y el paciente no tiene por dónde respirar, se va a morir. Por eso dejamos, ya sea una cánula de traqueostomía o un tutor laringio para poder mantener un diámetro de 2 centímetros. Esta es una traqueostomía, es diferente. En este caso yo he abocado la tráquea a la piel y el paciente solo respira por ahí. En cambio, yo hago un orificio en la tráquea donde coloco mi cánula de traqueostomía. ¿Por qué? Porque el paciente muy probablemente tiene obstrucción de la vía aérea superior o es un intubado de larga data o son pacientes que están postrados, que ingresaron por una neumonía y para manejo de secreciones, pues se indica la cánula, la colocación de la traqueostomía que posteriormente se puede retirar. Este es una laringe al cual hemos hecho, ya se ha sometido a tratamiento quirúrgico, la laringectomía con disección de cuello bilateral, la tiroides debe estar por delante y vemos la lesión ulcerada, exofítica de cuerda vocal izquierda que compromete la supraglotis y aparentemente muy poco de la subglotis, pero el tamaño del tumor es el que me crea la disnea, por lo cual el paciente muchas veces acude por la emergencia. Este tamaño que está comprometiendo la subglotis no me deja por dónde respirar, llegan por la emergencia. Lo ideal es aguantar al paciente lo máximo que se pueda y darle de tratamiento la laringectomía. Si el paciente no me va a aguantar porque se va a agitar, tiene ya uso de musculatura accesoria y se va a agotar al final de cuentas y el paciente se me va a morir, pues hacemos una traqueostomía para asegurar nuestra vía aérea y posteriormente operarlo si es que tiene indicación quirúrgica. Cuando eso ocurre, la traqueostomía tiene que ser lo más alta posible. Normalmente nosotros hacemos nuestras traqueostomías a nivel del tercer anillo traqueal.
En pacientes con cáncer de laringe tenemos que hacerla lo más alto posible porque tendría que sacar también esos anillos comprometidos por la tráquea, porque por la traqueostomía, porque a la hora de hacer la traqueostomía puedo haber diseminado la enfermedad y además les estoy disminuyendo en un 50% las probabilidades de sobrevida a ese paciente. Lo ideal sería entrar de frente a hacer la laringectomía o la traqueostomía en el acto quirúrgico. ¿Cuáles son las complicaciones postquirúrgicas? 1, infección de la herida operatoria. Por eso que yo les decía, tenemos que curar bien a esos pacientes, quitarle todo rasgo de mucosidad que queda ahí, porque si no se me infecta la herida y puedo tener una dehiscencia de los tejidos y la tráquea se va a caer y eso implica que tengo que entrar a sala de operaciones de emergencia. ¿Cuál es la otra complicación que puedo tener? Es una fístula faringocutánea. El cierre que se hizo de los tejidos, a pesar de que le puse doble plano de músculo, no fue un buen cierre, pues tengo probabilidades de que se abra. Eso se va a manifestar a nivel del cuarto día del paciente posoperado. Se va a ver un aumento, un eritema primero en la piel. Al quinto día se va a ver un aumento de volumen con signo de flogosis y al séptimo día se abrió. Comienza a salir la secreción, la mucosidad. Eso es una fístula faringocutánea, que podría ser por mal técnica de cierre, pero también tengo que considerar las condiciones basales del paciente. Paciente que es diabético, que es hipertenso, tiene pobre vascularización, es candidato a que ocurra esta fístula. Paciente que ha recibido radioterapia previa porque estaba en un estadio clínico 2, no se logró controlar la enfermedad, va a la laringectomía. Paciente que tiene pobre vascularización y quemadura de los tejidos, alto riesgo de fístula faringocutánea. Pacientes desnutridos, hipoalbuminémicos, tienen mayor problema para el cierre, para la cicatrización. Paciente que también me puede hacer la fístula faringocutánea. Pacientes desobedientes, a pesar de que se les dice que salen con la sonda nasogástrica y no deben comer nada, son pacientes que a la familia, porque los hemos tenido, los presionan de tal manera que les den de comer. El comer va a activar la saliva contiene enzimas y las enzimas me va a comer el tejido, por lo tanto se me va a abrir esos tejidos. Por eso que debemos ser enfáticos y decirles no deben comer nada porque se puede morir si es que usted come. Al decirles se puede morir, ahí sí como que se aguantan. Mientras tanto, hemos tenido esa experiencia. Una fístula faringocutánea de este tamaño es bastante manejable, es bastante controlable, se ponen gasas compresivas y se le mejora la nutrición, mejoramos, controlamos con los antibióticos, buena curación en mañana, tarde y noche. Los pacientes pueden resolverse con un tratamiento conservador, ¿ok? Pero si tengo una fístula de alto gasto, este tamaño, con gasitas ahí, eso no me va a cerrar. Este es un paciente que tiene que ir a cirugía. Tenemos que reconstruir estos tejidos, pero tenemos que reconstruir en dos sentidos. Uno, en que tengo que cubrir la mucosa, lo que va hacia adentro, y además tengo que cubrir con piel, lo que va afuera. Por eso, aquí este es otro paciente con una fístula faringocutánea. Aquí vemos la sonda nasogástrica que está para alimentación. Aquí es la tubo de anestesia. Esto es lo que se tiene que cerrar. Este es un paciente que ha sido irradiado previamente, ha recibido radioterapia con alto chance de hacer esta complicación. Pacientes que se le ha cerrado, se ha sacado un colgajo de charretera a este nivel y se hacen colgajos a doble paleta. Una parte de este colgajo me va a cubrir la piel y la otra parte va a ir por dentro como mucosa. Por eso es que se hacen los colgajos. Aquí, este es mi colgajo, lo levanto, lo pongo en estos y comienzo el cierre para poder cerrar esta complicación. Paciente que ha sido irradiado previamente, paciente que tiene pobre vascularización, en este caso se le hizo un colgajo de pectoral mayor e igual van a doble paleta.
uno que me cubra la parte de afuera y otro que me cubra la mucosa. La mucosa va a sufrir una metaplasia y la piel sufre la metaplasia y se va a convertir en mucosa. Eso ocurre bastante rápido, eso ocurre el cuarto o quinto día después de la cirugía, pero si me falta espacio tengo que utilizar injertos, tengo que rotar colgajos locales para poder cubrir ese defecto. Incluso se utilizan dobles colgajos o triples colgajos para cubrir ese defecto de esa fístula. Nadie de nosotros que se quiere encontrar con estas fístulas faringocutáneas. Pacientes que se han hecho los diferentes injertos para poder cerrar estas fístulas. La otra complicación, como les dije, es la estenosis del estoma traqueal. El paciente solo respira por aquí. Si, lo ideal es que tenga un diámetro de 2 centímetros. Si se cierra, no tiene por dónde respirar, el paciente va a fallecer, se va a morir asfixiado, no le va a entrar el aire. Estos pacientes deben entrar a cirugía para poder ampliar este estoma traqueal y poder asegurar una buena respiración. ¿Cuáles son los cuidados postquirúrgicos que debemos tener? Primero, como les digo, la limpieza de la zona operatoria. Eso es sentarse y limpiar punto por punto, y es más o menos media hora de curación. Eso va a ser durante la primera semana. Toda la semana que el paciente va a estar ahí es lo que nosotros debemos limpiar y curar. Ver los signos de alarma. Cuando el paciente comienza a presentar eritema, flegosis, podría ser una fístula faringocutánea, y si tiene los riesgos todavía, pues hay que controlar su alimentación, controlar que su glucosa esté dentro de lo normal, ver que sus presiones no estén más altas. Entonces hay que ver a un paciente como el todo. El cambio de la cánula es porque me sirve más como tutor, no como cánula de traqueostomía, sino como un tutor laringio para evitar que esto se cierre. Pero el uso de la cánula de traqueostomía tengo que mantenerla limpia también, porque si no se puede infectar la zona operatoria. La humidificación de las secreciones. El paciente no lo vamos a poner a nebulizar por la nariz, sino tenemos que nebulizarlo por el estoma traqueal, y eso tenemos que enseñarle. Estas son imágenes de internet que los pacientes saben que respiran por acá, que ya no respiran por la nariz, pero a pesar de eso ellos siguen fumando porque saben que por aquí es donde entra y sale el aire. Cuando nosotros operamos a los pacientes, le quitamos el órgano fonatorio, les quitamos la posibilidad de que ellos puedan hablar. Para que se puedan reinsertar estos pacientes a la sociedad, hay diferentes opciones. Uno, que aprendan a hablar con el uso del diafragma. Tienen que ir a terapias para que puedan emitir voz con el uso del diafragma. La otra posibilidad es una electrolaringe. Se les da estos aparatitos que vienen con pila, que van a poner del sonido a una vibración y me va a emitir una voz. La vibración de los tejidos es que este aparatito me lo va a convertir en una voz, y el paciente va a hablar como robot. Tienen que aprender a utilizarla también. No es que, yo te doy la electrolaringe y tú ya vas a poder hablar. No, tienen que llevar su terapia. Y este es un esfínter que se coloca en la pared posterior, en la pared que nosotros hemos creado en la neofaringe, la pared de la neofaringe y la tráquea. Esto lo que va a hacer es, entre el aire, por donde lo estamos tapando, por ahí es donde entra el aire, va hacia los pulmones, y a la hora que va a salir el aire, se tapa el estoma traqueal para que pueda emitir la voz por la cavidad oral. Este dispositivo se puede colocar, pero también el paciente tiene que aprender a utilizarlo, tiene que llevar terapia. Al final, todo paciente laringectomizado tiene que ir a terapia. ¿De qué se le operó? ¿Cuándo fue eso? ¿Escuchan la voz del paciente? Muy bien. ¿Tiene alguna dificultad para respirar? ¿Logran escuchar la voz del paciente, doctores? Sí se escucha, doctora. ¿Sí se escucha?
Ese es un paciente que tiene una laringectomía. El paciente se operó en el ¿Cuándo fue eso? En el Muy 2012 bien. se operó. ¿Tiene alguna dificultad Tiene para 10 respirar? años. El paciente está curado de su enfermedad. Era un estadio clínico 3. El paciente aprendió a usar su electrolaringe y ahora nos visita no por probabilidades de encontrar tumor, sino para que le renovemos la electrolaringe que le dura más o menos unos 5 años. Estos son pacientes del Coro de Sao Paulo, del paciente de la clínica de cáncer, del Hospital de Cáncer de Sao Paulo. Ellos han aprendido a hablar con el diafragma, por lo tanto ellos hacen sus conciertos para Navidad con el uso del diafragma. Ellos logran emitir la voz mediante el uso del diafragma. Es tanto en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra y en Sao Paulo, en Brasil, donde tienen pacientes laringectomizados que tienen su coro. O sea, los pacientes pueden reinsertarse. El uso de la electrolaringe, hay un congresista incluso que tiene su electrolaringe por un cáncer de laringe y es de los cánceres raros, no es del carcinoma epidermoide, sino que creo que es algo de un condroma, algo así. Es derivado de los cartílagos. Paciente operado, paciente laringectomizado tienen que cambiar sus estilos de vida. Es un paciente que no va a poder meterse a una piscina, es un paciente que no va a poder meterse al mar. ¿Por qué? Porque tiene un traqueostoma, tiene un hueco en la tráquea que va de frente, un hueco en la piel, perdón, que va de frente a la tráquea que llega a los pulmones directamente. Entra agua, el paciente le da una neumonía y se nos va a morir. Entonces, e incluso para bañarse tienen que cambiar sus hábitos de vida. En cuanto a las conclusiones, el carcinoma epidermoide es el más frecuente, como hemos visto, en un 95%. Los síntomas van a depender de la localización, siendo el lugar más frecuente del cáncer de laringe la glotis. Por lo tanto, principal síntoma es la disfonía. Paciente con más de 2 semanas con disfonía, paciente que debe ser evaluado de las cuerdas vocales. La laringectomía total está relegada para pacientes en estadio clínico 3, estadio clínico 4A, porque estadio clínico 1, estadio clínico 2 responden muy bien a la radioterapia, que es como la respuesta equivalente a la cirugía. Por lo tanto, mando a preservación de órganos, quimio y radio. Estadio clínico 4B, estadio clínico 4C, le hago una traqueostomía si el paciente acepta, si la familia acepta, y lo mando a radioterapia, pero como tratamiento paliativo. Conocer las complicaciones de la laringectomía, si sabemos que se nos puede infectar, curar bien a los pacientes, puede tener una fístula faringocutánea, tengo que saber ante qué tipo de paciente estoy y hacer un seguimiento más prolijo en el posoperatorio del paciente, y si en el episodio tardío, ya no es que lo operé inmediatamente, sino, digamos, en unos meses o en un año comienza a cerrarse ese estoma traqueal, pues tengo que planear en que tengo que hacer una cirugía para ampliar ese diámetro. Y es importante la reinserción del paciente laringectomizado. El paciente que perdió la voz, hemos visto que tiene alternativas para poder comunicarse con la electrolaringe, con este dispositivo que se utiliza, que se coloca. No es fácil su uso también, o aprendiendo a hablar con el diafragma. En el peor de los casos, con su lapicero y su papel para poder comunicarse, pero es importante la reinserción del paciente laringectomizado. Muy bien, chicos. Eso sería entonces con respecto a cáncer de laringe. Los dejo para que puedan revisar sus notas y puedan dar su examen. Muchas gracias, doctora. Ok. Muy bien, suerte.